tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la novena parte de la segunda temporada de la serie titulada Efesios. En esta ocasión iniciaremos nuestro estudio del capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Este capítulo 2 está conformado por dos grandes secciones que tratan acerca de temas predominantes en la carta. Esta porción del capítulo 2 inicia con la vida en Cristo en los versículos del 1 al 10. Hoy estudiaremos los primeros 7 versículos de esta primera sección y luego más adelante veremos la segunda sección de este segundo capítulo que trata de la unidad en Cristo en los versículos del 11 al 22. Estos 7 versículos que abordaremos a continuación conforman gramaticalmente una sola oración larga de 124 palabras en el texto griego. El título de este mensaje es De la muerte a la vida. De la muerte a la vida. Antes de leer nuestro texto base, debemos tener presente que originalmente esta carta era un documento que no tenía una división en capítulos ni versículos, aunque en su estructura sí es muy evidente que la carta tiene bien marcadas sus distintas secciones. En el párrafo que antecede al texto que estudiaremos hoy, Pablo ora para que los ojos del corazón de los creyentes sean iluminados por el Espíritu Santo para que lleguen a ver algo que aún no veían y llegaran así a conocer la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa a favor de los que creemos en Jesucristo. Pablo concluyó la porción que antecede a la que estudiaremos en esta ocasión intentando describir lo indescriptible, el poder divino, resaltando que dicho poder se manifestó especialmente cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y lo exaltó sentándolo a la derecha en las regiones celestiales, dándolo por cabeza de toda la iglesia, la cual es su cuerpo y su plenitud. Observen que la secuencia cristológica va de esta manera. Jesucristo fue humillado hasta la muerte de cruz, luego fue resucitado en gloria y exaltado sobre todo. Ahora Pablo en la primera sección del capítulo 2 de la carta explica específicamente cómo Dios ha ejercido su poder para el beneficio de aquellos que creemos en Cristo. Básicamente esta secuencia de pensamiento es así. El poder de Dios que hizo todo esto por Cristo es el mismo poder de Dios que hace todo esto por ustedes que creen en Cristo. John Stott comprime genialmente esta secuencia de pensamiento entre la sección final del capítulo 1 y esta primera sección del capítulo 2 de la siguiente manera. Jesucristo estaba muerto, pero Dios lo levantó y exaltó. Ustedes también estaban muertos, pero Dios los levantó y exaltó con Cristo. En otras palabras, Pablo expresa que el poder que resucitó a Cristo y lo exaltó a la diestra de Dios es el mismo poder que ha operado en nuestra conversión y salvación, dándonos vida cuando estábamos muertos y exaltándonos juntamente con Cristo, sentándonos en las regiones celestiales con Él. Esto es lo que conocemos como la cristología participacionista. Cristología participacionista. Es decir, participamos con Cristo. Los creyentes estamos tan unidos a Cristo que tenemos participación con Él, tanto así que por medio del mismo poder de Dios que resucitó y exaltó a Cristo, nosotros experimentamos una co-resurrección y una coexaltación al estar en Cristo.
El bautismo cristiano en aguas hace una representación vívida y gráfica de esto. Al sumergirnos en las aguas, participamos con Cristo de su muerte y sepultura. Y al emerger de las aguas, participamos con Cristo en su resurrección. Y por consiguiente, también en su exaltación, teniendo esta nueva vida en Él y sentándonos espiritualmente con Él en las regiones celestiales. Luego de entender este maravilloso misterio, leamos nuestro texto base en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Vean cómo Pablo nos lleva en estos versículos en un viaje que va desde el valle de la muerte del alma hasta los lugares celestiales en Cristo Jesús. Literalmente Pablo, en 7 versículos, nos lleva desde la muerte hasta la vida con Cristo en su trono. El método de Pablo es el contraste, yendo de la muerte a la vida, del infierno al cielo, de la esclavitud a la libertad, de la ira a la gracia, de la condenación a la salvación. Esta obra radical de Cristo en nosotros transforma y cambia por completo la forma en que vivimos. Ahora nuestro estilo de vida es completamente opuesto al que alguna vez tuvimos cuando estábamos muertos espiritualmente. La vida que hemos recibido en Cristo nos compele a tomar en serio nuestro caminar cristiano y dar testimonio de cómo Dios vivifica a los muertos. Punto número 1, el valle de la muerte del alma. Leamos nuevamente los versículos del 1 al 3 de nuestro texto base para luego adentrarnos en sus detalles. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Lo primero que observamos es que sin Cristo estábamos muertos. Pablo comienza desde lo más profundo y oscuro del valle de la muerte del alma y dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. La palabra transgresión en griego es paraptoma y tiene el sentido de dar un paso en falso, ya sea cruzando un límite establecido o desviándose del camino correcto. Mientras que la palabra pecado en griego es hamartía, y esta significa errar en el blanco o no alcanzar la medida requerida. Como muertos espirituales, todo lo que podíamos producir eran transgresiones y pecados, es decir, desvíos y errores o desvíos y desaciertos. Esta es una declaración absoluta. Pablo no dice que estábamos en peligro de muerte, sino que estábamos en un estado de muerte real y presente. La muerte no es una figura retórica aquí en lo absoluto. Pablo está afirmando contundentemente que sin Cristo estábamos absolutamente muertos. Observen que este estado de muerte espiritual es universal. Pablo no está describiendo a un segmento de la humanidad, sino a toda la humanidad. Desde Adán, todos nacimos en la naturaleza de pecado. Y Pablo dice en Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, este estado de muerte espiritual es universal. Todas las personas que no tienen a Cristo están muertas. Esto nos lleva a comprender que la muerte es el estado espiritual de todos aquellos que están separados de Cristo. De hecho, el sentido de la palabra muerte es separación, mientras que la vida es el estado espiritual de todos aquellos que estamos unidos a Cristo. En su libro titulado God's New Society,
La Nueva Sociedad de Dios, John Stott, dice acertadamente que no debemos dudar en reafirmar que una vida sin Dios, por muy buena forma física y mentalmente alerta en que esté la persona, es una muerte en vida, y que quienes la viven están muertos incluso mientras viven. Aquellos que no tienen a Cristo están en el valle de la muerte del alma. ¿Qué hay de ti? ¿Te identificas con este sentimiento? ¿Acaso te sientes como un muerto en vida, vacío y sin sentido alguno? ¿Respiras físicamente pero no respiras espiritualmente? ¿Tienes signos vitales en tu cuerpo físico pero no tienes signos vitales en tu espíritu? ¿O has conocido ya y recibido la vida que solamente se encuentra en Cristo Jesús? En su primera carta, el apóstol Juan dice en el capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, está muerto. No hay medias tintas. Sin Cristo estamos muertos y con Cristo estamos vivos. Lo siguiente que Pablo afirma es que sin Cristo estábamos esclavizados. Pablo dice que aquellos que están espiritualmente muertos están también esclavizados bajo un triple dominio: el mundo caído, Satanás y los deseos de la carne o los deseos pecaminosos. Ese es el orden en que Pablo despliega este triple dominio esclavizante en los versículos 2 y 3. Transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. El primer dominio que esclaviza a los muertos espirituales es el mundo o cosmos en griego. Pablo se refiere aquí al sistema corrupto, caído y decadente del presente siglo malo. Aquellos que no tienen a Cristo están cautivos de un sistema social perverso y valores tergiversados de la presente era maligna que es hostil y contraria a Cristo. Este dominio del mundo caído incluye la espiritualidad enferma de modas religiosas distorsionadas, falsos evangelios a la carta que son antropocéntricos y materialistas, es decir, doctrinas cerradas que están centradas en el ser humano y su codicia en lugar de en Dios y su reino. Esto nos lleva a comprender que los que están espiritualmente muertos son dominados por el mundo y lo que éste ofrece. El apóstol Juan resume lo que el mundo ofrece: a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto es el placer egoísta, la codicia y el deseo de protagonismo, posición y poder. El segundo dominio que esclaviza a los muertos espirituales es el de aquel que gobierna los aires, es decir, Satanás, el cual es descrito también en las Escrituras como el príncipe de este mundo, el príncipe de los demonios o el Dios con D minúscula de este siglo o mundo. Satanás opera en el mundo caído, generando un cosmos diabólico para dominar a aquellos que están espiritualmente muertos sin Cristo. Pablo dice claramente que Satanás ejerce su poder sobre aquellos que viven en la desobediencia, es decir, aquellos que viven de forma contraria a lo que Dios ha establecido. El tercer dominio que esclaviza a los muertos espirituales es el de los deseos pecaminosos que los dominan. Los muertos están corrompidos por dentro. Por consiguiente, sus obras externas reflejan su corrupción interna, la cual se manifiesta en transgresiones y pecados. Una niña que pateó a su hermano y después le jaló el pelo, cuando fue corregida por su madre, argumentó: mamá, la culpa de la patada la tuvo el diablo. Pero sí reconozco que jalarle el pelo fue mi idea. Lo cierto es que una persona peca bajo la influencia del diablo y la corriente del mundo, pero también peca por su propia concupiscencia, es decir, por su propia decisión. En síntesis, aquellos que no tienen a Cristo están dominados por el mundo, Satanás y la carne o sus deseos pecaminosos. Esto nos conduce a reflexionar en que el mundo domina desde afuera, presiona con su corriente. La carne domina desde adentro. Pablo lo dijo así: el pecado que habita en mí. Y Satanás domina desde los aires, tomando como su campo de batalla nuestra mente, donde él lanza sus dardos. Estas son las terribles dinámicas que Pablo describe de la muerte espiritual.
Y esa era la horrible condición en la que nos encontrábamos antes de rendirnos a Cristo. Pablo también afirma que sin Cristo estábamos condenados. Pablo no ha terminado todavía la descripción de nuestro estado mortal anterior cuando estábamos sin Cristo. El apóstol tiene una verdad aterradora más que decirnos. En la segunda parte del versículo 3 de nuestro texto base, Pablo resalta que como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pablo se refiere al castigo de Dios sobre el mal. Además de estar muertos y de ser esclavizados, también estábamos condenados, siendo merecedores del castigo divino. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Un muerto espiritual se encuentra bajo la ira de Dios. En la teología de Pablo vemos tanto un efecto inmediato como futuro de la ira de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 18, observamos que Dios ya está descargando en el presente su ira sobre la impiedad. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Pero además del efecto presente de la ira de Dios, hay algo aún más terrible, y es el derramamiento futuro de la ira de Dios. Un día Dios hará que toda la humanidad rinda cuentas ante Él. Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 5: pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Amados hermanos, solamente en Cristo podemos dejar de acumular ese castigo contra nosotros mismos y ser libres de la ira de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10, Pablo dice: porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios, dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Hay paz del otro lado del juicio para todos aquellos que estamos en Cristo. No pierdan de vista que el mismo Dios que nos escogió y predestinó antes de la fundación del mundo, nos amó incluso cuando éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, cuando todo lo que merecíamos de parte de Dios era juicio, castigo y destrucción, Él decidió, en lugar de darnos esto, amarnos y recibir ese castigo por nosotros en la cruz del Calvario. Un castigo que ciertamente Él no merecía, pero que por amor padeció para darnos así salvación y perdón de pecados. En síntesis, fuera de Cristo, el ser humano está muerto debido a sus delitos y pecados, esclavizado por el mundo, la carne y el diablo, y condenado bajo la ira de Dios. Punto número 2 y final: las alturas de la vida. ¿Por qué las alturas de la vida? Les dije al inicio de esta predicación que Pablo nos lleva en estos versículos en un viaje que va de lo más profundo del valle de la muerte del alma hasta los lugares celestiales en Cristo. Leamos de corrido los versículos del 4 al 7 de nuestro texto base para luego adentrarnos en sus detalles. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Las alturas de la vida que hemos recibido en Cristo son tan sempiternas e infinitas que llegan hasta el mismo trono de Dios. Los versículos del 4 al 6 nos dicen cómo actuó Dios, y el versículo 7 nos dice por qué actuó Dios. Veamos primeramente cómo actuó Dios. Profundicemos en los versículos del 4 al 6 para responder a esto. Pero Dios, amados hermanos, por favor repitan conmigo estas dos palabras: pero Dios. Y hago una pausa aquí en la lectura, porque ningún destino parece ser más sombrío y aterrador
que el que le espera a una humanidad sin Cristo, la cual está muerta espiritualmente, marchando detrás del príncipe de la potestad del aire, Satanás, rumbo a una destrucción total bajo la ira divina. ¿Qué pueden hacer los muertos espirituales para ayudarse a sí mismos? La respuesta es absolutamente nada. No hay nada que un muerto espiritual pueda hacer por sí mismo. Sin embargo, justo cuando las cosas parecen ser más desoladoras, Pablo pronuncia la frase corta más grande en la historia y en su teología, la cual es: pero Dios. Qué frase tan corta, pero a la vez tan grande. Pero Dios. Estas dos palabras, pero Dios, tienen el sentido de que cuando todo parecía estar perdido, Dios intervino para cambiarlo todo. Estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, pero Dios. Éramos rebeldes contra Él, pero Dios. Estábamos esclavizados por el mundo, Satanás y nuestra naturaleza pecaminosa, pero Dios. Éramos hijos de la ira y nuestro destino era la condenación eterna, pero Dios. Estas pueden ser las dos palabras más esperanzadoras de toda la Escritura, pero Dios. Dios podría habernos dejado espiritualmente muertos, pero no lo hizo. Él nos salvó no por lo que vio en nosotros, sino a pesar de lo que vio en nosotros. Pero ¿cómo fue que Dios lo cambió todo? Pablo sigue diciendo que Dios lo hizo por medio de las riquezas de su misericordia y su gran amor por nosotros. Sigamos leyendo el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. Este es el amor que sacrificó a su Hijo unigénito en la cruz para salvarnos. La palabra que Pablo usa aquí es agape, el amor divino, perfecto, eterno, abnegado, incondicional y sacrificado, que lo da todo sin reservas. Versículo 5. Fue por su gran amor por nosotros que Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Noten que la única manera de tener vida es estando unidos a Cristo. No hay vida fuera de Cristo. Este versículo 5 termina el pensamiento iniciado en el versículo 1, concluyendo que estábamos muertos en transgresiones y pecados, pero ahora estamos vivos en Cristo. Pablo continúa diciendo en el final del versículo 5: por gracia ustedes han sido salvados. Por favor, repitan conmigo: han sido salvados. La forma verbal aquí se refiere a un evento pasado, logrado ya por Cristo, pero que tiene resultados presentes y efectos continuos hacia el futuro y la eternidad. Los creyentes hemos pasado definitivamente de la muerte a la vida, y los efectos de esta salvación perdurarán para siempre. En el versículo 6 Pablo dice: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Observen que solamente en unión con Cristo es que Dios nos resucita y nos hace sentar con Él en las regiones celestiales. También observen que no habla en un tiempo futuro, sino en un tiempo de algo pasado, es decir, algo que ya está hecho. Ya fuimos resucitados y ya nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Todo, absolutamente todo, depende de nuestra unión con Cristo Jesús. Marcus Barth observa pertinentemente que en la mayoría de las veces que aparece en el Nuevo Testamento la expresión dar vida, esta es sinónimo de resucitar de entre los muertos. El ser humano sin Cristo está radicalmente muerto y solo puede ser salvo mediante la radicalidad de la resurrección.
Tal como lo dijo Leon Morris, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está operando dentro de aquellos que son de Cristo. La resurrección es algo continuo. La resurrección no es un evento aislado que quedó en la historia nada más, sino algo vigente, algo presente. La resurrección es algo que opera en nosotros, dentro de nosotros. Es algo continuo. Es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, el que opera en los muertos espirituales con el fin de darles vida. Y una vez Cristo se convierte en el pastor de estos, les da no solamente vida, sino vida en abundancia, como lo dice nuestro mismo Señor en Juan capítulo 10. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 12, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Recordemos que en el bautismo, al sumergirnos en las aguas, participamos con Cristo en su muerte y sepultura. Y al emerger de las aguas, participamos con Cristo en su resurrección para tener una nueva vida en Él. John Brown observa que Cristo resucitó, pero nuestros pecados no. Estos están enterrados para siempre en su tumba. Esta es una forma poética de entenderlo. Amados hermanos, como se los dije al inicio, esto es lo que llamamos cristología participacionista. Es decir, participamos con Cristo. Solamente podemos ser vivificados cuando participamos y experimentamos una corresurrección en Cristo. Esto es tan importante para Dios que lo dejó gráficamente establecido en la ordenanza del bautismo cristiano. Pero luego de esta corresurrección acontece lo que es la coexaltación en Cristo. Recordemos una vez más la cita de John Stott que leímos al inicio. Jesucristo estaba muerto, pero Dios lo levantó y exaltó. Ustedes también estaban muertos, pero Dios los levantó y exaltó con Cristo. Noten que con la resurrección espiritual viene también la ascensión a las alturas del cielo. Es decir, la exaltación. Pablo afirma que Dios nos hizo sentar con Cristo en las regiones celestiales. Aunque todavía no estamos allí físicamente, sí lo estamos espiritualmente en virtud de nuestra unión inseparable con Cristo. Se los he dicho una y otra vez de esta manera. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Jesucristo está en su trono, a la diestra del Padre, pero Él no está decapitado allí. Esto significa que nosotros, su cuerpo, estamos espiritualmente con Él allí en ese trono celestial. Espiritualmente, sin lugar a dudas, estamos sentados con Cristo. Y es maravilloso saber que estos poderes del reino espiritual han influido en nuestra vida presente y cotidiana. Es decir, hay un efecto que estos grandes misterios tienen en el aquí y el ahora. Esto nos conduce a meditar en que esta visión de nuestra exaltación espiritual actual en Cristo, el hecho de que estamos sentados espiritualmente con Él en su trono, debería ayudarnos a afrontar nuestra labor y nuestras pruebas con la mayor esperanza. Nuestra resurrección espiritual actual nos da la seguridad de que resucitaremos en el día postrero, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, y nuestra glorificación espiritual actual nos da la seguridad de la glorificación final en el tiempo postrero también. Ahora respondamos a la pregunta, ¿por qué actuó Dios? Veamos el versículo 7 de nuestro texto base. Para implica propósito. Esto significa que Dios nos vivificó, resucitó y exaltó, haciéndonos sentar en las regiones celestiales con Cristo, con el propósito de mostrar. Por favor, repitan conmigo, mostrar. Volveremos a ese término tan importante. Mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Los tiempos venideros incluyen todos los tiempos desde que Pablo dictó esta carta. Observen también que el derramamiento de la riqueza de su gracia sobre nosotros, de la riqueza de la gracia de Cristo sobre nosotros, es su bondad. Su bondad es el canal por el cual se derrama la riqueza de su gracia sobre nosotros. Y todo esto es solamente posible gracias a Cristo. Ahora, vamos al término mostrar. En griego es eidegnumi, y este es un término legal.
Es decir, mostrar implica aquí dar la evidencia legal para probar algo. El sentido aquí es que Dios presenta a la iglesia como su mayor evidencia para probar por siempre cuál es la riqueza de su gracia. La sola existencia de la iglesia es la más grande muestra de su gracia, tanto en el tiempo presente antes de su regreso, como lo será a su regreso y lo seguirá siendo después de su regreso, ya que en todos los tiempos venideros la iglesia será la muestra que probará la riqueza de la gracia de Dios. Por eso la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Todo esto nos lleva a concluir que en nuestra unión con Cristo, los creyentes hemos sido vivificados, resucitados, exaltados y sentados con Él en las regiones celestiales. La eclesiología de Efesios es probablemente la más alta de toda la Biblia. Me refiero a la doctrina de la iglesia. En Efesios es probablemente la más alta en toda la Biblia. Cristo nos ha dicho a través de Pablo que al ser Él la cabeza y nosotros el cuerpo, Él llena todo por completo a través de su iglesia. ¿Se acuerdan? La semana anterior vimos que la iglesia llena la tierra con la proclamación del evangelio, que es poder de Dios para salvación, y la iglesia lo hace porque cada uno de los que somos parte de la iglesia hemos recibido ¿qué? Poder para ser testigos de Jesucristo en toda la tierra. Entonces, la iglesia, al tener como cabeza a Cristo, llena la tierra por completo. Luego vemos que también la iglesia llena el cielo por completo. Les mostré la semana anterior cómo la iglesia comunica al mismo cielo esa obra redentora y de salvación de Dios a nuestro favor. Ahora, Pablo dice que la muestra de la riqueza de la gracia de Dios es la iglesia. En otras palabras, ¿quieres ver la máxima expresión de la riqueza de la gracia de Dios? Voltea a ver a tus hermanos que una vez estuvieron muertos, o voltea a ver a tus hermanos que alguna vez estuvimos, me incluyo, muertos, y que ahora estamos vivos. Esa es la máxima muestra de la gracia de Dios. ¿Quieres ver la máxima muestra de la gracia de Dios? Mírate en el espejo y recuerda cuando estuviste muerto y date cuenta que ahora estás vivo. Esa es la riqueza de la gracia de Dios. Amados hermanos, ciertamente entre aquellos de ustedes que están escuchando esta predicación solamente hay dos grupos de personas: los que están fuera de Cristo y los que están en Cristo. No hay medias tintas. O estás fuera de Cristo o estás en Cristo. Dicho de otra manera, entre nosotros solo hay dos grupos: los muertos y los resucitados. Los muertos y los resucitados. Y quiero dirigirme a cada uno de estos grupos. Quiero iniciar por los muertos que están sin Cristo.
y decir a título personal o de forma personal lo siguiente: si estás fuera de Cristo, entonces estás muerto espiritualmente. Y debo advertir que alguien podría ser un mero religioso, un evangélico de muchos años y estar fuera de Cristo. La religiosidad vacía, legalista y ritualista no vivifica a nadie. Es el poder de su resurrección el que lo hace. No puedo ni debo adornar ni suavizar el mensaje, o mis manos estarían espiritualmente manchadas con la sangre de aquellos que van rumbo al infierno. Si estás fuera de Cristo, tu realidad es que estás muerto espiritualmente, y como un muerto, al estar corrompido por dentro, estás produciendo corrupción, la cual se manifiesta en pecados, faltas, deudas, delitos, iniquidades y transgresiones. Además de esto, eres un esclavo del mundo caído, de Satanás y de tus propios deseos pecaminosos que te tienen controlado. Y como si esto fuera poco, estás bajo la ira de Dios, y por consiguiente tu destino es el infierno, la condenación eterna, el castigo perpetuo, donde está el llanto y el crujir de dientes. Por eso, arrepiéntete hoy, y que este día se convierta en el día de tu salvación. Ven a Cristo y cree en su santo evangelio. Experimenta una auténtica conversión que trascienda las fronteras de la religiosidad y pasa de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la ira a la gracia, de la condenación a la salvación, del valle de la muerte del alma a estar sentado con Cristo en su trono espiritualmente. Quiero dirigirme ahora al grupo de personas que están en Cristo. Quiero también hacerlo de manera personal. Quiero decirte que si estás en Cristo, tú sabes muy, muy bien, por experiencia propia, que el mensaje del evangelio ofrece vida a los muertos, libertad a los cautivos y perdón a los condenados, porque esa es tu historia y esa es la mía. Por consiguiente, tu responsabilidad y la mía es compartir ese evangelio con los que aún están muertos, esclavizados y bajo la ira de Dios. ¿Recuerdas cuando estabas fuera de Cristo? ¿Recuerdas cuando estabas muerto espiritualmente? Cuando eras un esclavo de este mundo, de Satanás y de tu pecado, e ibas rumbo a la condenación, estabas bajo la ira de Dios. ¿Recuerdas todo eso? Amados hermanos, al dimensionar la inmensa obra de Dios, al darnos vida, libertad y salvación en Cristo, seríamos muy ingratos si no compartiéramos estas buenas nuevas con los perdidos. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ahora lo busca a través de su cuerpo, que somos nosotros, su iglesia. ¿Cuál es la situación de nuestros amigos y seres queridos en este momento? ¿Están muertos en transgresiones y pecados o vivificados en Cristo? ¿Cuál es la condición de tus seres queridos, de tus conocidos y amigos? Solo hay una de dos: o están muertos en transgresiones y pecados, o están vivos en Cristo. Por eso tenemos que decirles que aún hay poder de resurrección disponible para todos aquellos que están muertos, incluso para aquellos que están entre los huesos secos del valle de la muerte del alma.
Quiero concluir esta predicación leyendo el texto de Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 10. El profeta dice: la mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos: yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile: esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como Él me lo había ordenado, y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso, es decir, era una cantidad inmensa. Jesucristo es la resurrección y la vida. Si crees hoy en Él, aunque estés muerto, vivirás. Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. Aquí estamos, Señor, recordando ese viaje que va desde el valle de la muerte del alma hasta las alturas celestiales de tu trono. Vaya recorrido el que nos has hecho atravesar. Nos hiciste pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la ira a la gracia, de la condenación a la salvación. Y todo esto gracias a que cuando todo lo que merecíamos era tu juicio, tu castigo y la destrucción, tú decidiste amarnos. Pero no solamente nos amaste, sino que nos mostraste tu amor de la forma más gráfica posible: la cruz. Fue en esa cruz donde lo peor de nosotros se encontró con lo mejor de Dios, donde nuestros pecados y transgresiones se encontraron con el amor y el perdón divino. Luego, Jesús, venciste a la muerte y resucitaste el tercer día para ser exaltado hasta lo sumo y estar sentado a la diestra del Padre. Y nos invitas hoy a participar contigo de esa resurrección y de esa exaltación. Señor, somos tan indignos, pero tú eres tan misericordioso y tan lleno de gracia y favor, que justo en este momento has escogido que nosotros seamos la muestra que pruebe en los tiempos venideros la riqueza de tu gracia.
La riqueza de tu gracia es que los que antes estuvimos muertos espiritualmente, hoy tengamos vida en ti, Jesucristo. Quiero concluir orando por estos dos grupos de personas, por los muertos y los resucitados. Señor, te ruego que si alguien que está escuchando este mensaje está muerto espiritualmente en sus transgresiones y pecados, tu Espíritu Santo le convenza para que llegue al arrepentimiento, para que vuelva a ti, Señor. Que pueda hoy arrepentirse de sus pecados, entregar su vida a ti y participar de tu resurrección al nacer de nuevo. Señor, obra en aquellos que están muertos espiritualmente y de alguna manera, así como Ezequiel habló tu palabra y aquellos huesos secos se tornaron en personas vivas. Hoy que los muertos espirituales han recibido tu palabra, Señor, pasen de la muerte a la vida. Regenéralos con tu Espíritu Santo. Llévalos al nuevo nacimiento. Señor, también oro por aquellos que ya estamos en Cristo, por aquellos que hemos recibido ya la vida. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho y te rogamos que podamos ser instrumentos en tus manos. Señor, que podamos testificar a otros cómo tú haces tantos contrastes, pasando a aquellos que creemos en ti, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la gracia, de la ira a la gracia y de la condenación a la salvación. Señor, que de alguna manera seamos los Ezequieles de estos días y hablemos a los muertos, no con nuestras propias palabras, sino con tu palabra, porque solo tú tienes palabras de vida. Y veamos cómo estos muertos, al recibir tu palabra, Señor, finalmente viven en ti, Cristo, y participan de tu resurrección y tu exaltación. Señor, hoy te damos gloria y honra y te agradecemos por todo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios y dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección al tercer día y recibo la vida, esa vida que solo tú, Jesucristo, das. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Transfórmame y cámbiame. No puedo lograrlo en mis propias fuerzas. Hazlo tú, Señor. Obra en mi vida. Me entrego a ti por completo, Señor. Hoy paso de la muerte a la vida. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El nombre sobre todo nombre, el nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, nuestro Jesús, que hemos orado. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús
Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.